Ex. Fracasarás como papá soltero. Mi novia. Rió. Él es el mejor padre que he visto. El aire matutino sobre el río Guadalquivir en Sevilla era un bálsamo fresco, pero en el corazón de Triana ya vibraba el calor que prometería un día largo. Javi Ramos no necesitaba ver el reloj para saber que eran las 7:00 de la mañana. Lo sabía por el modo en que la luz se colaba, tamizada y dorada, por el ventanal de su taller y por el preciso momento en que Sofía, de 5 años, empezaba a tararear en su cuna. El hogar de Javi y Sofía estaba justo encima de la Ebanistería Ramos, un local que su abuelo había fundado y que olía a 3 generaciones de trabajo. Era una alquimia de aromas: el dulzor balsámico del cedro español, el toque seco y terroso del roble macizo y el persistente eco metálico del aceite de linaza. Para Javi, ese olor no era solo trabajo, era seguridad. Era el muro de contención que había construido meticulosamente durante los 3 años de su paternidad soltera. Javi era un hombre de manos grandes y pacientes, que sabía encontrar la veta oculta en cada pieza de madera. Era el ebanista por excelencia de Triana, capaz de restaurar un retablo barroco o crear una silla que parecía flotar. Su cabello oscuro, casi siempre salpicado de serrín fino, contrastaba con la pulcritud obsesiva de su rutina. Si el caos había sido el invitado no deseado de su matrimonio con Elena, ahora la disciplina era su credo y su taller, su templo. Bajó la escalera de caracol que conectaba su pequeño apartamento con el taller. En la mesa de trabajo, una cuna de madera de haya, pulida y perfecta, esperaba ser lijada por última vez. Era un encargo complejo, donde cada junta y cada ensamblaje invisible gritaban estabilidad. Estabilidad, pensó Javi, un término que había pasado de ser un deseo a una obsesión. Desayunó a Sofía con la exactitud de un cirujano. Tostadas de aceite y zumo de naranja natural, siempre a la misma hora, siempre en la misma silla de madera que él mismo había hecho cuando la niña nació. Mientras Sofía dibujaba con ceras, un ritual que le permitía ganar 15 minutos de paz antes de la escuela, Javi encendió la lijadora de banda. El zumbido constante, la nube de polvo fino que se elevaba y se asentaba, era una meditación ruidosa. En ese zumbido, a veces, se colaba el recuerdo, áspero como una astilla. 3 años. 3 años desde que Elena se fue, llevándose la paz y dejando atrás solo la amargura de su profecía. Fracasarás como papá soltero, Javi. Eres bueno con la madera, no con la gente. No le darás la estructura que necesita. Ese juicio, tan certero y tan cruelmente pronunciado, se había incrustado en su subconsciente como un clavo oxidado. Cada vez que Sofía se reía, él sentía un alivio, como si hubiera superado un examen diario. Cada vez que llegaba la factura del taller, sentía el pánico de que su vida humilde y trabajadora no fuera suficiente a ojos del mundo. O, peor aún, a ojos de Elena y su nuevo esposo, Ricardo Montes, un abogado corporativo con el pedigrí y el dinero que Javi nunca tendría. Él trabajaba en el arte de la perdurabilidad. Ella ahora vivía en el arte de la influencia. Javi se detuvo, dejando la madera a medio lijar. La cuna era un símbolo de su esfuerzo, pero también de su vulnerabilidad. La carpintería era un arte donde la imperfección se pagaba con grietas. En la paternidad, la imperfección podía pagarse con la pérdida. Se sentó en su taburete, observando la geometría perfecta de las vigas que él mismo había tallado. El sol ya era alto y hacía que el polvo dorado flotara.
estaba absorto en los detalles, en la manera en que la luz revelaba la integridad de la estructura. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. El olor de las flores de azahar, llevadas por la brisa desde la otra orilla del río, apenas competía con el olor del tinto de verano y las frituras que empezaban a prepararse en los bares cercanos. Era la hora punta de las 9:00 a.m. «Papi, se hace tarde para la escuela de cerámica». La voz aguda de Sofía lo sacó de su ensimismamiento. «Tienes razón, mi artista», respondió Javi, deslizando una navaja de bolsillo a su cinturón. Incluso para ir a dejar a Sofía al Centro de Artes Vivas de Triana, llevaba consigo alguna herramienta, como una extensión de sí mismo. La caminata era corta, por calles estrechas de casas encaladas y balcones floridos. Javi sostenía la mochila con dibujos de Sofía y la mano diminuta de su hija. El trayecto era siempre el mismo, y con él la silenciosa autoevaluación. ¿Iba Sofía lo suficientemente pulcra? ¿Había olvidado la nota del tutor? ¿Había fallado en algo? Al llegar a la escuela, el ritual era conocido. Sofía se lanzaba a los brazos de su maestra, Clara Gutiérrez. Clara Gutiérrez era la contraparte perfecta de Javi, donde él era silencioso y se refugiaba en la materia prima. Ella era una comunicadora nata, siempre con una sonrisa genuina y ojos que parecían ver más allá de las palabras. Era joven, pero poseía una madurez tranquila. Y lo que más importaba a Javi, ella era la observadora imparcial de Sofía. En esos 3 años, Javi había desarrollado una sensibilidad aguda a las microexpresiones de Clara. Un asentimiento, una sonrisa leve ante la pulcritud del uniforme de Sofía, o un comentario casual sobre lo bien que había comido el día anterior. Esas eran las validaciones que mantenían a raya la profecía de Elena. Esa mañana, sin embargo, había un matiz diferente. «Buenos días, Sofía. Mira qué trenzas tan bien hechas, Javi. ¿Te está saliendo pelo de peluquero?». Clara bromeó, pero sus ojos azules se detuvieron un momento más de lo habitual en Javi, con una preocupación apenas perceptible. «Necesito una regla en esto también, Clara. Si no, pierdo los estribos», bromeó Javi, sintiendo un leve rubor. «Pues las reglas te están funcionando maravillosamente. Es una niña muy feliz», dijo Clara en voz baja, asegurándose de que Sofía ya estuviera distraída con un compañero. Se inclinó un poco hacia Javi. «Por cierto, ¿sigue todo bien con los trámites legales que mencionaste?». Javi tragó saliva. La pregunta de Clara lo llevó de vuelta a la inseguridad que había intentado enterrar bajo capas de barniz y cera. «Sí, bueno, Elena no está facilitando las cosas. Quiere la custodia principal. Dice que mi estilo de vida no es apto», respondió, la última palabra teñida de resentimiento contenido. Clara frunció el ceño. «Javi, tu estilo de vida es el de un padre presente y dedicado. No he visto a nadie tan meticuloso en asegurar las rutinas. Ella tiene mucha suerte de tenerte». Esta vez, la validación fue más explícita, casi una declaración de apoyo. Javi sintió un calor inusual en el pecho, una pequeña grieta en el muro de resentimiento que guardaba contra Elena. Se despidió, agradecido por ese espaldarazo. Regresó al taller. El día pasó como casi todos los días. El sonido rítmico del cepillado, la precisión de las medidas, la satisfacción de ver cómo una idea se convertía en forma tangible. Javi se sumergió en su trabajo,
usando la energía de la carpintería para aplastar la ansiedad que Clara había despertado. Alrededor de las 4 de la tarde, justo cuando estaba ensamblando los barrotes de la cuna, el timbre del taller sonó con una insistencia agresiva. No era el cartero habitual, ni un cliente. Era una mensajería especializada. El repartidor, vestido con un traje de mensajero de alta gama, le entregó un sobre grueso, sellado con el logo de un prestigioso bufete de abogados de la calle Sierpes. Javi sintió un frío recorrerle la espalda a pesar del calor sevillano. Era el papel que había temido, la estocada. Abrió el sobre con manos temblorosas. Eran los documentos de mediación obligatoria, la antesala del litigio. Elena y Ricardo Montes habían formalizado la petición de custodia total, argumentando la falta de estabilidad económica y social inherente a un oficio manual y la ausencia de una red de apoyo adecuada en un entorno de bajos ingresos, poniendo en riesgo la estructura emocional de la menor. El lenguaje era limpio, pulido, brutal. Era la confirmación legal de la profecía. Fracasarás como papá soltero. La rabia se encendió en Javi. Bajos ingresos, él ganaba bien, pero no vivía con el ostentoso despilfarro de Montes. ¿Falta de estructura? Su vida era la definición misma de la estructura, cimentada en horarios, rutinas, cenas caseras y paseos al parque de María Luisa. Lo que Elena estaba atacando no era su capacidad de amar a Sofía, sino su estatus social. Estaba usando la ebanistería Ramos, su orgullo y su legado, como un arma. Esa noche, Javi no pudo conciliar el sueño. Sofía dormía en la cama, ajena a la guerra que se cernía sobre ellos. Javi se sentó en el suelo del taller, con los documentos legales esparcidos a sus pies. La luz de la luna llena se colaba, plateando las herramientas y revelando el grano de la madera, una textura que siempre le había brindado consuelo. Recordó el día que Elena le dijo adiós. Estaban en ese mismo taller. Nunca te has preocupado por crecer, Javi. Te conformas con este olor a serrín y a pueblo. Yo necesito algo más. Y Sofía lo necesitará. Cuando te enfrentes solo a todo esto, te darás cuenta de que la madera no te va a salvar de la realidad. Había escupido ella, maquillada y lista para irse con Montes, que la esperaba en un Audi negro. Javi había sentido un dolor sordo que era mitad traición, mitad verdad. Él amaba el olor a serrín. ¿Significaba eso que era un fracaso? Ahora la amenaza no era solo emocional, sino legal. Tenía 3 días para preparar su defensa antes de la primera reunión de mediación. Contactó a su abogado, don Emilio, un hombre anciano que era más un amigo de la familia que un jurista agresivo. Necesitamos pruebas, Javi. Tienes que documentar tu rutina, tus ingresos, los informes de la escuela. La gente como Montes juega con la apariencia, le había dicho don Emilio por teléfono, su voz sonando cansada. Javi pasó las siguientes 48 horas recopilando informes, facturas y horarios. Se sentía como si estuviera lijando su propia vida, tratando de pulir las asperezas para que nadie encontrara un defecto. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una rabia fría. El último día, antes de la mediación, Javi se dio cuenta de algo crucial. Le faltaba una prueba irrefutable de la calidad de su paternidad, algo que pesara más que la chequera de Ricardo Montes. Necesitaba un testigo, alguien que hubiera visto el día a día. Su mente se dirigió inmediatamente a Clara. Ella no era solo la profesora de Sofía,
Era el nexo entre su mundo artesanal y el mundo exterior, el único punto de contacto en el que la disciplina de la madera y la complejidad de la crianza se fusionaban. Con cierta aprensión, la llamó. Clara accedió de inmediato a testificar, o al menos a dar una declaración en la mediación. Por Sofía, Javi, sabes que lo haré, dijo ella, con una firmeza que lo tranquilizó. Llegó el martes. El bufete de Montes y Asociados se encontraba en el corazón financiero de Sevilla, lejos del aroma a serrín y arcilla de Triana. Era un edificio de mármol y vidrio, pulcro y helado. Javi se sentía desplazado en su mejor chaqueta, que olía débilmente a aceite de tún. Don Emilio, con su traje arrugado, parecía igualmente fuera de lugar. La sala de mediación era pequeña, con una mesa de caoba que reflejaba la luz de un candelabro moderno. Elena y Ricardo ya estaban allí. Elena, impecable con un traje de seda de color neutro y un peinado perfecto, ni siquiera le dirigió la mirada. Ricardo Montes, corpulento y con una sonrisa condescendiente, ocupaba la cabecera. Javi se sentó, sintiendo el peso de la desigualdad social aplastándolo. Elena parecía haber pulido su vida hasta borrar cualquier rastro de la imperfección que él representaba. El mediador comenzó a hablar sobre el mejor interés de la menor. Montes intervino de inmediato, con voz grave y articulada. Señor mediador, la posición de mi esposa, la señora Elena Ramos, es simple y está bien documentada. El señor Ramos es un hombre honrado, sí, pero su situación económica fluctuante, su entorno laboral, un taller lleno de herramientas y productos químicos y su historial de inestabilidad emocional anterior al divorcio lo hacen menos apto para proveer la estructura estable que exige una niña de 5 años. Hemos preparado un plan detallado en un entorno residencial seguro y académicamente superior. Javi sintió que la bilis le subía a la garganta. Iba a replicar, a gritar que la ebanistería no era inestabilidad, sino una base sólida como el roble, cuando la puerta se abrió discretamente. Clara entró, vestida con un sencillo pero profesional traje. Ella no estaba allí como parte del proceso, sino como testigo invitado por Javi y su abogado. La aparición de una maestra de escuela en ese entorno de trajes caros causó un pequeño revuelo. Elena la miró con desdén. ¿Quién es ella? ¿Un truco barato para buscar lástima, Javier? Javi se enderezó, sintiendo una nueva y profunda reserva de fuerza. Ella es Clara Gutiérrez, dijo Javi, con la voz sorprendentemente firme. La profesora de Sofía, la persona que la ve a diario, es mi testigo de cargo. Montes se puso tenso. Señor mediador, con todo respeto, el testimonio de una maestra de preescolar no tiene el peso legal de un informe social. Tampoco tiene el peso del amor, Montes, pero es lo único que nos queda, espetó Javi. El mediador, sintiendo el aumento de la tensión, asintió a Clara. Señora Gutiérrez, si ha venido hasta aquí, le ruego que sea concisa sobre su observación de la menor y de su padre. Clara no se sentó. Se puso de pie, mirando directamente a Elena, ignorando a Montes. Su voz era tranquila, pero cortante. «Lo seré», dijo Clara. «He escuchado las preocupaciones sobre la estructura y el entorno del señor Ramos. Y he escuchado las insinuaciones de que es un padre deficiente o inestable». Hizo una pausa dramática. Elena se permitió una risa fría y amarga, dirigida a Javi. «Es inestable. Siempre lo fue. Por eso fracasó». Clara no vaciló.
Miró a Elena con una intensidad que la silenció, y entonces pronunció las palabras que desmantelarían la narrativa de fracaso que Javi había cargado como una cruz durante 3 años. La frase que validaba cada noche en vela, cada rutina meticulosa, cada pieza de madera tallada con amor y paciencia. Puede que haya fracasado en otras cosas, señora Ramos, pero él no ha fracasado en esto. Él es el mejor padre que he visto. La sala de mediación se enfrió, no por la potencia del aire acondicionado, sino por el silencio repentino que siguió a la declaración de Clara. Elena, reclinada en su silla tapizada de cuero, se enderezó como si un resorte interno la hubiera impulsado. Su abogado, el señor Montoro, un hombre de unos 50, con un traje de corte impecable que parecía más un uniforme de batalla, solo arrugó ligeramente el borde de su boca, un tic casi imperceptible que denotaba que la sesión se había salido de su guión. «Le agradezco su opinión, señorita», dijo Elena, y la condescendencia goteó de su voz como ácido. «Pero, francamente, las opiniones no son hechos probados ante un tribunal, y su rango como maestra, aunque loable, no la faculta como experta en estructura familiar». Clara no se inmutó. La mirada intensa que había silenciado a Elena persistía, anclada en una verdad simple y observada. «Mi rango, señora Ramos, me da 25 horas a la semana para observar la interacción de Sofía en un entorno social y académico y ver los resultados directos de la crianza de su padre», replicó Clara con calma profesional, manteniendo el tono mesurado de una maestra de primaria dirigiéndose a un padre malhumorado. Un niño cuya vida carece de estructura no tiene la paz mental para concentrarse. Sofía es la alumna más estable de mi clase. Elena sonrió, pero era una mueca afilada. «La estabilidad se compra, señorita. Me está diciendo que el constante olor a serrín y trementina en la ropa de Sofía y la vivienda encima de un taller humilde es la definición de estabilidad. La vida de Javi es tan caótica como siempre. La única diferencia es que ahora tiene una niña que cargar». «El olor a serrín», intervino Clara sin levantar la voz, pero con una convicción que cortaba el aire denso de la oficina legal. «Es el olor de la rutina. Javi no trabaja cuando puede. Su horario está tallado alrededor del horario escolar de Sofía. No la despacha con niñeras. Si se queda hasta tarde en el taller, es porque Sofía está justo arriba, durmiendo en su cama. El caos es la incertidumbre. La inestabilidad es la inconsistencia emocional». Clara se inclinó ligeramente hacia adelante y en ese movimiento se convirtió en una aliada formidable. ¿Sabe lo que es la estructura para Javi, señora Ramos? Es el juguete de madera que le talló para su cumpleaños, replicando con exactitud el puente de Triana, para que Sofía aprendiera a sumar usando cada arco como una unidad. Es el hecho de que él no solo le lee cuentos, sino que le construye el teatro de marionetas para que ella sea la narradora. Él es el primero en cada evento escolar. Nunca llega tarde y no la llena de regalos caros para compensar su ausencia. Le da tiempo y le da presencia. ¿No es humilde, señora Ramos? ¿Es deliberado? El golpe fue demoledor porque era irrefutable. Elena se quedó sin respuesta inmediata, su rostro endurecido en la ira. Fue el señor Montoro quien decidió que la estrategia de ataque directo había fracasado. Se aclaró la garganta, un ruido calculado que pretendía restablecer la jerarquía. «Señor Ramos», dijo Montoro,
dirigiéndose finalmente a Javi, quien había permanecido en silencio, absorbiendo cada palabra de la defensa de Clara. Agradecemos la perspectiva de la señorita Ruiz, pero volvamos al eje legal. Su negocio, la ebanistería, ha tenido ingresos irregulares en los últimos trimestres. Presentaremos un informe que demuestra que, aunque su amor sea presumiblemente incondicional, su capacidad financiera para proporcionar un futuro sin sobresaltos para Sofía es deficiente. Mi cliente, la señora Ramos, puede ofrecer una estabilidad económica garantizada. Javi sintió un calor ascender desde su pecho, un calor que no era resentimiento ni miedo, sino una quietud poderosa. Las palabras de Clara habían actuado como el temple de un metal. Había tomado la fragilidad de su inseguridad y la había convertido en la dura fibra de su convicción. Por primera vez en 3 años, se sintió completamente justificado, no ante un juez, sino ante su propia conciencia. Se enderezó, miró a Montoro, cuyo traje de 1.000 euros de Armani de repente le pareció ridículamente apretado, y luego dirigió su mirada, por primera vez con verdadera firmeza, a Elena. «Mis ingresos son los que son, Elena», comenzó Javi. Su voz era grave y pausada, resonando en la sala. Había pasado de ser el acusado silencioso a ser el testigo de su propia vida. «Pero no he fallado en pagar el alquiler, ni en alimentar a Sofía, ni en comprarle el material escolar. Nunca le ha faltado una zapatilla ni un abrazo. ¿Sabes por qué? Porque mi negocio, a diferencia de tus expectativas de estatus, está construido sobre algo sólido, no sobre el aire de las inversiones volátiles». Elena se cruzó de brazos. «Sólido como la viruta, Javi. Te niegas a progresar. Me niego a aceptar tu definición de progreso. Siempre me acusaste de ser inestable porque mi vida no encajaba en tus modelos de éxito social. Me dijiste que fracasaría y lo hiciste porque tú misma crees que la estructura es el dinero». Javi apoyó las manos en la mesa de caoba pulida, probablemente importada, pensó con un toque de burla profesional, y se inclinó hacia adelante. «Te diré lo que es la estabilidad para Sofía. Estabilidad es que, cuando bajo al taller a las 7 de la mañana, ella sabe que a las 8:30 subo para desayunar con ella, y lo hago. Es saber que, después del colegio, no la espera una niñera nueva cada mes, sino el olor a barniz y mi voz contándole las propiedades de la caoba o el fresno. Es saber que, aunque el dinero a veces llegue en ráfagas, la rutina de amor, de lectura y de seguridad emocional es la misma todos los días». Montoro intentó interrumpir. «Señor Ramos, manténgase en los hechos económicos». «El hecho económico, señor Montoro, es que la ebanistería no es un capricho, es un oficio. Los oficios dan raíces, los oficios dan propósito. Los niños necesitan propósito». «¿Qué le ofrece usted, Elena? Una casa más grande que casi nunca pisa. ¿Una tarjeta de crédito ilimitada para llenar el vacío?». Elena se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Su autocontrol se había roto, expuesto por la calma inquebrantable de Javi. «No te atrevas a juzgar mi vida», gritó, su voz aguda. «Vives en el pasado. Eres un fracasado nostálgico que quiere arrastrar a Sofía a su miseria idealizada de Triana». «No es miseria», respondió Javi, también de pie, la altura de su postura contrastando con su ropa más modesta. «Es una comunidad que me apoya. Es un negocio que se sostiene con esfuerzo y arte. Y si es idealizada, es porque yo me encargo de construir ese ideal para ella cada día».
Miró directamente a Elena y la vieja chispa de inseguridad se había extinguido, reemplazada por la luz fría de la verdad. Te equivocaste, Elena. Fracasé en ser tu esposo. Sí, fracasé en encajar en tu mundo de apariencias. Pero no he fracasado en ser el padre de Sofía. Y si quieres llevar esta lucha a un juez, lo haré. Pero no voy a permitir que uses mi honestidad y mi trabajo manual como un arma para llamarme inestable. La mediación terminó tan abruptamente como había escalado. Montoro declaró que, dada la intransigencia emocional del padre, no había más vía que la judicial. Javi salió de la sala, su cuerpo vibrando con la energía contenida de la confrontación. Clara, sin decir nada más, le dedicó un asentimiento firme, una promesa silenciosa de apoyo, antes de dirigirse a la salida. En el pasillo lo esperaba su abogada, Ricardo, un hombre con bigote cano y una paciencia infinita que había soportado el drama de los Ramos durante meses. ¿Qué tal, Javi? ¿Te ves distinto? Ricardo notó la rigidez positiva en el porte de su cliente. Me vi obligado a hablar por fin, Ricardo, y Clara nos va a salvar. Dijo que soy el mejor padre que ha visto. Ricardo sonrió, quitándole importancia. Ya lo sabíamos. Ahora solo hay que convencer a un juez de que el amor no se hipoteca. Pero la pelea se pone fea, Javi. Elena está herida. Y cuando Elena está herida, usa las armas de su marido. ¿Qué quieres decir? Montoro no ha conseguido asustarte con el dinero. Van a ir a por el taller. Lo que nos queda, Javier, es demostrar que tu taller no es un riesgo para Sofía. Es la extensión de su hogar. Es su estructura. Y eso significa que vamos a tener que ser más transparentes que nunca. Tenemos que documentar cada minuto de tu rutina con Sofía, cada juguete que construyes, cada conversación. Hecho, dijo Javi. La vida en Triana no tiene secretos, Ricardo. Javi regresó a su ebanistería, el aire denso, con el familiar aroma a pino recién cortado y el dulzor del aceite de linaza. Era media tarde, la hora en que el sol de Sevilla entraba por el ventanal polvoriento, iluminando las motas de serrín que danzaban en el ambiente. Abrió la puerta de su vivienda, situada justo encima del taller. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina, concentrada en un dibujo. Llevaba unos pantalones de pana ligeramente desgastados y una de las camisetas que su padre lavaba con el jabón fuerte que nunca conseguía quitar el sutil olor a taller de la ropa. «Papá, ¿has vuelto?», dijo Sofía sin levantar la vista. «He vuelto, mi vida. ¿Qué haces?». «Estoy dibujando el plano de la casita de pájaros que vamos a hacer mañana». Javi se acercó y miró el dibujo. Era rudimentario, pero detallado. Un techo a 2 aguas, una pequeña entrada redonda y flechas que apuntaban a las medidas. «Perfecto. Mañana empezamos con el cedro que trajimos el lunes. ¿Recuerdas por qué el cedro es bueno para los pájaros? Porque es fuerte contra el agua y huele rico», recitó Sofía sonriendo. En ese momento, observando la confianza y la calma de su hija, Javi comprendió plenamente la magnitud de lo que había dicho Clara. Él había infundido en Sofía un sentido de competencia y seguridad que el dinero jamás podría comprar. Su vida humilde no era una carencia, era un método. Se sentó a su lado, la tensión de la confrontación legal, cediendo ante la simple, palpable realidad de su paternidad. «Tengo que decirte una cosa, Sofía», dijo Javi, quitándose una pequeña viruta de madera que llevaba pegada al cuello de la camisa. «Mamá y yo estamos en un desacuerdo y vamos a tener que ir a hablar con un juez sobre dónde vas a vivir. Pero quiero que sepas algo, y esto es muy importante.
El juez va a mirar muchas cosas, pero lo más importante de todo es que el amor que te tengo es inamovible. Es como el roble. Sabes lo duro que es el roble, ¿verdad? Sofía asintió, seria. Muy duro. Pues mi amor por ti es así. No importa lo que digan los papeles o los abogados, tú eres mi vida y vamos a luchar por seguir construyendo cosas juntos. ¿De acuerdo? Sofía dejó el lápiz. Papá, ¿por qué dice mamá que nuestro taller es inestable? Javi suspiró, sintiendo el pinchazo de la pregunta. Porque ella confunde la riqueza con la estabilidad, cariño. Ella cree que una vida debe ser pulcra y predecible, pero nuestra vida es real, es de trabajo duro. Cada lijada, cada golpe de martillo, cada pieza que vendemos significa que nos esforzamos. Y no hay nada más estable que el trabajo duro y la verdad. ¿Tú te sientes segura aquí? Sofía abrazó a Javi con una fuerza infantil. Sí, papá, aquí huele a ti, y aquí no tengo que estar quieta. La respuesta lo reafirmó. La estabilidad no era quietud, era pertenencia. En las semanas que siguieron, Ricardo y Javi se embarcaron en una misión de documentación exhaustiva. Javi transformó el taller en una vitrina de su paternidad. Ricardo le había advertido: no te pueden acusar de fracasado si eres meticuloso. La ebanistería es el arma. Javi, muéstrales que manejas tu vida con la misma precisión que manejas un cepillo de carpintero. Javi fotografió cada tabla etiquetada, cada recibo, el sistema de inventario perfectamente ordenado que usaba para sus encargos. Documentó los planos detallados de los muebles que diseñaba, no solo por su belleza, sino por su funcionalidad en la casa. Una mesa de centro que se transformaba en escritorio para Sofía, estanterías modulares que crecían con ella. Pero Elena no estaba inactiva. Tal como había predicho Ricardo, el contraataque fue dirigido a la base de Javi, el taller. Una mañana, Javi recibió un aviso formal, una inspección inesperada del ayuntamiento, motivada por una denuncia anónima sobre supuestas infracciones en la licencia de uso y el cumplimiento de normativas de seguridad en la estructura que compartía vivienda y negocio. El documento era denso y legalista, pero el mensaje era claro. Problema de influencia. Elena estaba usando los contactos de su nuevo marido para sembrar cizaña. Si el taller era declarado no apto, Javi no solo perdería su medio de vida, sino que su argumento de estructura y raíces se desmoronaría ante el juez. «Maldita sea», murmuró Javi, sintiendo un nudo de ansiedad que intentaba apretarle el pecho. Pero la calma que había encontrado en la mediación no se rompió del todo. Llamó inmediatamente a Ricardo, quien ya esperaba algo así. Típico, están yendo a la yugular. Es una táctica dilatoria para ponerte nervioso y forzarte a ceder la custodia antes de la audiencia. Tenemos que ser más rápidos que ellos, Javi. Ricardo, el taller está en regla, es antiguo, pero pasé una revisión hace 5 años. ¿Pueden cerrarlo por tecnicismos? ¿Pueden intentar cerrar la vivienda de arriba si encuentran algo que sugiera un riesgo para un menor? Ruido, polvo excesivo, accesos inadecuados. Tienes que sellar cualquier grieta antes de que el inspector ponga un pie allí. Piensa como ellos. Están buscando pruebas de que eres un padre descuidado que pone a su hija en riesgo por su negocio. Javi colgó el teléfono y se dirigió al taller, ahora con una urgencia renovada. Miró a su alrededor con ojos críticos, no ya como un artista,
sino como un potencial acusado. El olor a serrín, que antes era confort, ahora parecía una posible prueba. Las herramientas colgadas en la pared, un peligro potencial. La pila de madera esperando ser procesada, un riesgo de incendio. Si Elena lograba cerrar el taller, no solo perdería el sustento, sino el corazón de la narrativa que Clara había validado. Su fracaso se haría palpable, físico. Durante los siguientes 3 días, Javi se dedicó a una limpieza y reestructuración obsesivas. Instaló nuevos extractores de aire de alta potencia. Selló la puerta que conectaba el taller con la escalera de la vivienda con doble aislamiento acústico. Reorganizó la zona de lijado y barnizado en un área confinada, lejos de la zona de juego de Sofía. Cada cambio era un acto de defensa, un mensaje silencioso a Elena. No soy inestable, soy un profesional. El tercer día, Sofía lo encontró en el taller a medianoche, limpiando meticulosamente cada gota de barniz derramada de la mesa de trabajo. «¿Papá?», susurró Sofía desde la entrada, frotándose los ojos. Javi se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. «Hola, corazón. Vuelve a la cama. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? El taller está demasiado limpio. ¿Va a venir un juez a verlo?» Javi se arrodilló para estar a la altura de su hija, el suelo de cemento frío bajo sus rodillas. La verdad, aunque complicada, siempre había sido su principio rector. Va a venir un señor del ayuntamiento a mirar si todo está perfecto. Y si no lo está, mamá podría usarlo para decir que no estoy cuidando bien de ti. Pero yo sí lo hago, ¿verdad? Claro que sí, dijo Sofía con la certeza de 5 años. Entonces, mañana, cuando venga el señor del traje, solo actúa normal. Sigue con tu vida. Siéntate en tu pequeña mesa de dibujo de allá. Javi señaló un rincón protegido donde Sofía solía hacer sus tareas mientras él trabajaba. Y no te preocupes por nada, yo me encargo. Javi terminó de limpiar la última mancha, el olor a desinfectante industrial momentáneamente superando el aroma a madera. Miró el espacio ahora prístino, casi estéril. Estaba listo para la inspección. Estaba listo para la guerra legal. Se levantó, recogió a Sofía y la llevó de vuelta a su cama. Al verla dormida, con su pequeña mano agarrando el borde de la almohada, Javi sintió que la fuerza que Clara le había regalado ya no era un simple cumplido, sino el motor de su resistencia. Él no era un hombre de dinero fácil ni de contactos influyentes, sino un ebanista. Y un ebanista sabía que una estructura solo es tan fuerte como su cimiento. Y el cimiento de su vida era el amor por Sofía, tallado con la misma paciencia y cuidado que ponía en la más fina de sus maderas nobles. No iban a desmantelarlo. El sol de la mañana siguiente amaneció sobre Triana y Javi sintió el peso del enfrentamiento legal inminente. La inspección era el primer asalto directo de Elena y él sabía que solo su impecable dedicación podría convertir ese ataque en su mayor prueba de estabilidad. La ebanistería del corazón estaba a punto de demostrar que las mejores defensas están hechas de madera dura. La sala de audiencias era un microcosmos frío y pulido, un universo de caoba institucional que olía a desinfectante en lugar de a viruta de cedro. Javi se sentó junto a su abogada, la señorita Vega, cuyos gestos eran tan prudentes como el filo de una gubia bien afilada. Frente a él, Elena se apoyaba en el hombro de su marido, el abogado rico, cuya expresión era una mezcla condescendiente de aburrimiento y superioridad. El abogado de Elena comenzó su alegato final centrado en cifras.
disecó el balance financiero de Javi, comparándolo con el patrimonio de Elena y su esposo, dibujando la vida del ebanista como un precario castillo de naipes. Excelencia, declaró el abogado rico con voz resonante, la estabilidad se mide en cimientos tangibles. La niña Sofía merece un entorno donde el futuro no dependa del próximo encargo de una mesa. Su madre le ofrece esa estructura, mientras que el señor Ramos solo ofrece. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Un pasatiempo remunerado. Javi sintió un ardor en el pecho, ese viejo resentimiento que Elena había sembrado hacía años intentando florecer. Pero esta vez, el fuego no era de debilidad. Era el calor de la rabia bien canalizada. La señorita Vega se levantó, su voz suave pero firme. Si la estabilidad se mide en cimientos, Excelencia, entonces hablemos de la calidad del material, no solo de su cantidad. Presentó el expediente que contenía las transcripciones de la mediación y, crucialmente, el informe de la psicóloga infantil y el testimonio escrito de Clara, la profesora de Sofía. Javi evitó mirar a Elena mientras el juez leía. Sabía que su victoria se había gestado en la dedicación silenciosa de las tardes, en el olor a cola caliente y en la voz de una maestra que vio más allá del serrín. Cuando el juez terminó de leer la validación de Clara, él es el mejor padre que he visto. Su amor es la estructura más sólida. El silencio se hizo pesado. Javi fue llamado al estrado. Se sentó derecho, sintiendo la tela áspera de su traje de domingo. La luz fluorescente sobre su cabeza le recordaba a la iluminación dura de un taller antes de encender la maquinaria. Señor Ramos, dijo el juez, un hombre mayor con ojos cansados. Hemos revisado sus ingresos y su vivienda. ¿Puede usted garantizar, más allá del afecto, una estabilidad material comparable a la que ofrece la madre? Javi tragó saliva. Podría haber intentado maquillar sus cuentas, pero eso sería mentir sobre la beta de su propia vida. En su lugar, decidió hablar el único lenguaje que conocía, el de la verdad de la madera. Excelencia, la ebanistería me ha enseñado que no hay nada más engañoso que la apariencia. El abogado de mi exesposa habla de cimientos tangibles. Yo le diré que el dinero es solo un barniz. La verdadera estabilidad está en las uniones, en la espiga y caja que sostienen la estructura. Hizo una pausa, observando la reacción de Elena, que mantenía una expresión pétrea. Mi exesposa me dijo que fracasaría. Ella cree que el fracaso es la falta de un saldo bancario grande. Yo creo que el fracaso es construir con madera podrida. Un padre, Excelencia, no es solo un proveedor, es el artesano de la infancia de su hijo. El juez inclinó la cabeza, intrigado. He dedicado los últimos 3 años a lijar cada aspereza, a reparar cada grieta emocional que la separación dejó. La gente ve un taller humilde en Triana, pero lo que yo veo es una casa construida con las mejores maderas, la paciencia, el tiempo incondicional, la escucha. Son maderas duras que no se doblan con la primera tormenta. Miró por un instante a Elena. Cuando construyes un mueble, la pieza más importante no es la más costosa, es la que soporta el mayor peso. Yo soy esa pieza para Sofía. Yo soy quien la ayuda a hacer los deberes oliendo a trementina, quien le enseña que la belleza reside en el detalle bien ejecutado, en el respeto por la beta natural. Su voz se elevó, impregnada de la honestidad del aserrín y el esfuerzo.
Dicen que mi vida carece de estructura, pero cada mañana yo le doy estructura a mi vida. Cada junta que hago, la hago 2 veces, asegurándome de que sea perfecta. Yo no le ofrezco a Sofía un chalet. Le ofrezco la promesa de que la beta de su vida siempre será respetada y protegida. Ella sabe que sin importar lo que pase, su padre siempre estará en casa, construyendo seguridad para ella. Javi se dio cuenta de que no estaba rogando, estaba afirmando un hecho. Estaba presentando la prueba de su obra más fina, la crianza de Sofía. El juez agradeció su testimonio con un gesto casi imperceptible. Tras un breve receso para deliberar, la sala se sintió diminuta. El veredicto llegó con la solemnidad de un golpe de martillo. El juez habló, haciendo hincapié en que la corte debe priorizar el interés superior del menor y que ese interés no siempre se alinea con la capacidad económica. La estabilidad emocional y la continuidad del afecto demostrado por el padre, reforzada por el testimonio de educadores independientes, pesan significativamente más que las diferencias patrimoniales. Las pruebas indican que el señor Ramos ha demostrado una dedicación incondicional que garantiza el bienestar integral de la menor. El juez concedió la custodia primaria a Javier Ramos. La reacción de Elena no fue de lágrimas, sino de indignación silenciosa, un puño apretado de derrota calculada. Su abogado se inclinó para susurrarle, pero Elena ya se había levantado, ignorando a Javi por completo, saliendo de la sala como si el aire allí fuera tóxico. El arco de la manipulación de Elena se había roto, no con un estallido dramático, sino con la fría lógica de la justicia que se negó a ser comprada por la apariencia. Javi se quedó en el estrado, sus manos temblando ligeramente. La señorita Vega le tocó el brazo. «¿Lo lograste, Javi?» Su corazón latía al ritmo de un cepillo planeando la madera. El resentimiento se disolvió, dejando solo una inmensa y tranquila gratitud. Fuera de la sala, Javi encontró a Clara esperándolo en el pasillo, su rostro irradiando una genuina alegría. «Gracias, Clara. Tu palabra lo cambió todo. Tu amor lo hizo, Javi». Ella corrigió, su mirada cálida. «Yo solo fui la caja que contuvo tu espiga». El olor a serrín de pino era la fragancia de la victoria. Una semana después, la vida había recuperado su ritmo en Triana. Los días de Javi no eran menos ajetreados, pero la carga invisible de la inseguridad y el juicio se había evaporado. Ahora, cada golpe de martillo no era una lucha por la supervivencia, sino una afirmación de la vida que había construido. Sofía, ajena a la complejidad legal, sentía la ligereza en el aire. Estaba sentada en la esquina del taller que Javi había insonorizado parcialmente para crear su zona de dibujo, pintando un sol gigante sobre un papel. Javi estaba trabajando en un encargo especial, una cuna de colecho para unos nuevos clientes. Estaba ensamblando la estructura, ajustando la caja y espiga con una precisión casi meditativa. «Papá», llamó Sofía sin levantar la vista. «¿Por qué esta madera huele a dulce?» Javi se agachó, oliendo la pieza de fresno que estaba lijando. «Esa es la madera de la paciencia, mi amor. Es muy resistente, pero solo revela su dulzura si la lijas con mucho cuidado y le das tiempo». Sofía asintió, absorbiendo la lección como si fuera un cuento de hadas. La relación con Elena se había reducido a visitas programadas, estrictamente reguladas por el acuerdo. Javi no sentía ira cuando ella venía, solo la calma de la distancia. Había aprendido que el éxito no era silenciar las críticas de Elena, sino hacerlas irrelevantes.
Ella había buscado una fisura en su vida para demostrar que su amor no era suficiente. Pero Javi había sellado esa fisura con la cola más fuerte: la verdad. Al caer la tarde, Javi guardó sus herramientas. La luz dorada de Sevilla se filtraba por la ventana, iluminando las motas de polvo en suspensión, haciéndolas parecer oro. Se quitó el delantal, sintiendo el cansancio agradable de un día bien empleado, tanto en la madera como en el alma. El taller, su refugio, ya no era el símbolo de su vulnerabilidad profesional ante el mundo de Elena, sino la prueba irrefutable de su fuerza. La ebanistería no era un mero trabajo, era el plano de su vida, una disciplina que le había enseñado que las cosas que valen la pena requieren tiempo, dedicación al detalle, y que las mejores uniones son las que no se ven a simple vista. Se acercó a Sofía, quien había terminado su dibujo. Era un retrato de él y ella, de la mano, con un banco de trabajo gigante detrás, lleno de herramientas sonrientes. En la esquina había una inscripción infantil apenas legible: Casa segura, papá. Javi la abrazó, el olor a pintura fresca mezclándose con el olor a serrín en su ropa. Su vida no era rica en cuentas bancarias, pero era rica en el único capital que importaba: el tiempo incondicional. Miró alrededor del taller, donde cada herramienta, cada tablón, contaba la historia de su reinvención. Había pasado de ser el hombre derrotado por el juicio de su esposa al artesano orgulloso de su propia vida. Había entendido que la verdadera solidez de una familia no reside en el mármol o el cristal, sino en la calidad de la fibra invisible que une los corazones. El juicio de Elena se había convertido en su mayor bendición, pues le había obligado a demostrar que el amor, cuando se trabaja con paciencia y verdad, se convierte en el cimiento inquebrantable que no necesita justificación ni defensa. El banco de trabajo era su altar y Sofía su obra maestra. La estabilidad no era un lugar, era una acción. Era el acto diario de escoger el amor sobre el miedo, de priorizar el tiempo compartido sobre el prestigio externo. Javi sonrió. Había fracasado en ser el tipo de hombre que Elena quería, pero había triunfado en ser el padre que Sofía necesitaba. Y en Triana, bajo el cielo de Sevilla, Javier Ramos siguió trabajando, sabiendo que en la ebanistería del corazón, él era, sin lugar a dudas, un maestro.